noches. Mm, Muy buenos días. Esta es nuestra segunda sesión en este curso sobre pues, sistemas y temas electorales. El tema en esta oportunidad es la legislación electoral. Em, pues veremos todo lo concerniente a la normativa, sus características y los efectos sobre las instituciones y el proceso electoral que vamos a vivir en, en un par de meses a partir de ahora. Em, lo primero que debemos tratar de visualizar es que toda legislación o la legislación electoral que vamos sobre el proceso electoral que vamos a vivir, tiene como propósito organizar, gestionar eh, todo lo referido a lo que pueda ser el proceso electoral. Una parte importante también, además de gestionar, de organizar, es la administración de justicia electoral, garantizar los derechos ciudadanos, pero no solamente de ellos, sino también garantizar los derechos de los candidatos de las organizaciones políticas. No hay que perder de perspectiva que este proceso electoral tiene como eje central la conformación de gobierno, la elección de representantes nacionales por parte del ciudadano. Y el órgano electoral está encargado de relacionar al ciudadano con estas instituciones políticas que va a ser el gobierno, el Estado. Entonces, las funciones específicas que puede tener el, el órgano electoral en sentido de organizar, gestionar, administrar e impartir justicia electoral, lo hace en el marco de normas. La más importante de ellas, la Constitución, las leyes, los reglamentos y acuerdos que pueda realizar el Tribunal Supremo Electoral en función de garantizar, por ejemplo, transparencia en el proceso electoral a través de misiones de observadores externos o observadores internos, como es el caso de la Fundación Jubileo. Otra de las actividades centrales que, que están en la normativa, pero que fijan los objetivos de la legislación electoral, es consolidar los resultados electorales. La ciudadanía, convocada por el Estado, eh, participa de un proceso electoral. Primeramente, para ello se inscribe en un padrón, eh, va el día de la votación y pues tiene que estar toda la logística dirigida, promovida por el órgano electoral para que este ciudadano pueda ejercer su derecho a elegir gobierno o a elegir representantes. Y el órgano electoral, a través de mecanismos complejos, a veces matemáticos, pero también pueden ser procedimientos relativamente sencillos, consolida resultados electorales. Es decir, los votos individuales los va a transformar en votos válidos para eh, a favor de un partido político y esos votos a favor de los partidos políticos pues los convertirá
en representación política. Ese proceso se va a llamar la consolidación de los resultados electorales. No es simplemente la suma de votos, sino el proceso de votación, la garantía de que el ciudadano emita su preferencia político-electoral, el sistema registre esa votación. Ya veremos con detalle cómo es este proceso de las mesas de votación, el escrutinio, el sufragio, etcétera. Además, las fases ordenadas, las autoridades que están también consideradas dentro de la legislación. Por ahora estamos viendo los objetivos de la legislación, por qué y para qué tenemos normas. Y lo que estamos viendo es la consolidación de los resultados electorales, la preferencia ciudadana expresada en votos y los votos transformados en representación política, presidente, senadores, diputados, que esas son las autoridades que elegiremos el 6 de septiembre, si es que se confirma la fecha de elecciones. Las actividades del Tribunal Supremo Electoral en el marco de la legislación electoral, pues continúan. El otro paso será la proclamación de los ganadores. No es suficiente convertir en representación política, decir, este partido ha ganado un diputado en la circunscripción departamental Oruro, o este partido ha ganado con el 45% de los votos y la presidencia del Estado plurinacional, sino hay una serie de formalidades que consisten en la proclamación de los resultados. Finalmente, las leyes, tanto la Constitución pasando por hasta los reglamentos, la normativa constitucional, legal y reglamentaria, pues también dispone como último punto importantísimo la rendición de cuentas de el órgano electoral frente al Estado, que es el que le ha provisto los recursos, le ha dado un mandato de organizar un proceso electoral, y también frente a la sociedad. Tiene que decir a través de una cuenta y de un informe documentado cuánto dinero ha gastado, cuánto empleo ha generado, quiénes han sido los ganadores, a quienes les ha entregado las credenciales, a quienes les ha negado la posibilidad de ser candidatos, a quienes les ha negado la posibilidad de ser electores y pues otra serie de detalles de carácter administrativo. Entonces, un proceso electoral o en el marco de las responsabilidades que tiene el Tribunal Supremo Electoral, el principal que está además en toda la normativa y también señalado en un acápite especial de la Constitución Política del Estado, que se traduce en la capacidad de administrar el o los procesos electorales que sean necesarios. No hay que perder de perspectiva que en puerta, de manera inmediata, tenemos la elección de presidente y la Asamblea Legislativa Plurinacional, que son los dos órganos del Estado que elegiremos en el mes de septiembre, pero el próximo año se prevé la realización de lo que se denominan las elecciones subnacionales para elegir 9 gobernadores, 9 asambleas legislativas, 339 alcaldes y 339 consejos municipales. Entonces, la responsabilidad
definida por ley, por la Constitución, es que el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral tiene la responsabilidad, la tarea, la función de administrar el proceso electoral. No hay que confundir en sentido de que el Tribunal Supremo Electoral no hace leyes. El Tribunal Supremo Electoral puede hacer un trabajo técnico y el trabajo técnico puede ser un proyecto de ley para poder cumplir con los objetivos del proceso electoral, por ejemplo, el diseño de circunscripciones electorales. Hará toda una justificación técnica, podría inclusive hacer una proposición de cuántos artículos, qué característica podría tener la ley, pero este proyecto lo eleva o se lo traslada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea, a través de su reglamento y sus procedimientos internos, lo considera en las comisiones especializadas. Hay comisiones que tienen rubros de actividades definidos, personas que están a cargo de esos temas. Hay una comisión y un comité de temas electorales. Él será quien lo reciba, le dará el formato de ley, lo discutirá, le hará los ajustes, hará las consultas del caso y luego lo presentará a la Cámara de Origen, será aprobado el informe y el formato tipo ley. La Cámara de Origen se la pasará a la otra Cámara, que también le dará su aprobación, si hubiera alguna observación. Esto demora, genera algunos inconvenientes, pero también tiene un elemento virtuoso que es perfeccionar la ley, garantizar que tenga una instancia de revisión. Finalmente, si no hubiera ninguna observación o todas las observaciones fueran enmendadas, en asamblea, en la reunión de ambas cámaras, se aprueba el proyecto de ley, se convierte en ley y se pasa finalmente al órgano ejecutivo para que lo promulgue. El órgano ejecutivo se convierte en otro mecanismo de revisión si pues no existe ningún tipo de inconveniente, observación que pudiera frenar la proclamación de esta ley, pues será promulgado, así se denomina. Finalmente, con la firma del presidente y del equipo ministerial, del gabinete ministerial, pasa a los órganos de difusión del Estado para que sean públicas. Y cuando son publicados en la Gaceta Oficial, esta norma que ha sido, fíjense, gestada técnicamente en el Tribunal Supremo Electoral, que ha pasado al órgano legislativo, del órgano legislativo al órgano ejecutivo, y el órgano ejecutivo, como su nombre lo indica, lo ha pasado a la imprenta nacional, que no es otra cosa que la Gaceta, y esta norma promulgada, firmada, es publicada. Recién esa norma tiene vigencia. Es cierto que desde el momento en que le pone la firma el presidente o la presidenta, pues una norma es de conocimiento público, pero para efectos legales es a partir de su publicación. Esta es una de las características del proceso o los procedimientos legales para la aprobación de una norma. Queda claro entonces que el Tribunal Supremo Electoral, como un órgano del Estado, tiene como función principal administrar el proceso electoral. Esa administración
comprende otro tipo de actividades que enseguida las enunciaremos, pero no tiene la función de eh, pues, eh, promulgar leyes. Esa es una competencia privativa, exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Incluso en la fase de ejecución, solamente el Tribunal Supremo Electoral tiene la capacidad de hacer sus reglamentos o de reglamentar la ley de acuerdo, porque es un órgano, eh, en sala plena, pero para dar cumplimiento a lo que señala la normativa. Y verán ustedes más adelante que la normativa siempre está bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado u otras leyes que pudiera haberse publicado con anterioridad o que de alguna manera son complementarias al proceso electoral. Además de administrar el proceso electoral, esta administración significa algo de lo cual hemos hablado en una anterior oportunidad, que es la movilización ciudadana para la participación. Es realmente una tarea enorme movilizar, manejar datos y garantizar el cumplimiento de 7,5 millones de personas. Y hoy día, respecto del proceso electoral del 6 de septiembre, ofrecer condiciones de seguridad sanitaria, no solamente seguridad física, no solamente condiciones para que la ciudadanía vote, sino que hoy, adicionalmente, producto de la pandemia, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ofrecer condiciones sanitarias para llevar a cabo el proceso electoral. Evitar las posibilidades del contagio, tener mecanismos de asistencia rápida en términos de salud, porque si una persona va a votar y se desmaya, habrá que determinar si es por efecto del COVID, del sol, de la alimentación, etcétera. Este tipo de preocupaciones acerca de la seguridad eran realmente en otros procesos electorales un cuarto, quinto tema, es decir, realmente no eran prioritarios, pero en este proceso electoral se ha convertido en algo esencial, en algo de primera importancia, ¿no? Luego, en la parte de la organización, el Tribunal Supremo Electoral, en el marco de la normativa de las atribuciones, competencias, tareas, responsabilidades que le asigna la ley, pues tiene que elaborar un presupuesto y tiene que generar empleo, tiene que hacer gasto, ¿no? Tiene que pagar salarios, tiene que comprar materiales. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de mandar imprimir 7,5 millones de papeletas. Eh, pues 100,000, 150,000, dependiendo de las características del número de mesas, número de electores que vaya a disponer de acuerdo al número de inscritos, al número de actas, al número de mesas que van a funcionar. En el pasado podrían haber funcionado 100,000 mesas y podrían haber funcionado 5,000 recintos. De repente ahora pueden funcionar 6,000, de tal manera que se evite aglomeraciones. Eh, Antes el presupuesto estaba en 215, 20 millones. Hoy día hay un debate que lo veremos en una posterior oportunidad, eh, que existe un fondo de aproximadamente 35 millones de bolivianos destinados a los partidos políticos y hoy hay un debate para transferir ese monto a las actividades de protección de salud. Será en el proceso electoral,
el tribunal no destinará los 35 millones o de repente una buena parte de aquello eh, en comprar alcohol, de repente barbijos para los jurados o también para los ciudadanos, ¿no? En la medida en que haya gente que no tenga, es decir, y mejor si al ingreso le dan un barbijo nuevo, ¿no? Y para que lo pueda usar, porque a veces unos barbijos que uno utiliza 2, 3 días, de repente viene de utilizando algún tipo de transporte o tiene algún contacto, la gente se podría estar cargando el coronavirus en los barbijos. Entonces, eh, esto en el marco de que el Tribunal Supremo Electoral pues tiene que hacer una rendición de cuentas, pero tiene que primero gastar el dinero y generar empleo. Otra de las actividades centrales es la gestión, decíamos, el hacer la normativa, pero hay una parte que es importante eh, para el buen funcionamiento del proceso electoral, que es la capacitación y la pedagogía. Para el personal que va a llevar a cabo el proceso electoral, técnicos, jurados, notarios, jueces electorales, tribunales departamentales, choferes, en fin, todo un sistema de capacitación, pero también hay que hacer una pedagogía con la ciudadanía. También hay que ganar dinero en comunicación política, en comunicación pero para informar adecuadamente a los electores. Hay que decirles dónde están los recintos electorales, hay que decirles cuáles son las normas de bioseguridad, hay que decirles cómo deben votar, hay que decirles cómo se realizará el escrutinio, hay que contarles cuáles son las medidas de transparencia que está tomando el Tribunal Supremo Electoral para que estas elecciones sean respetadas en sus resultados, para que ningún partido político pues cuestione la legitimidad de el proceso y finalmente no se cuestione la legalidad de eh, todo el proceso y de las autoridades que van a surgir a partir de este proceso electoral. Otro de los elementos importantísimos que define la legislación para el Tribunal Electoral es la administración de justicia electoral. No se olviden que un proceso electoral está promoviendo el cumplimiento de un derecho, el derecho de los ciudadanos para poder elegir gobierno. Esa garantía que está establecida en la ley, ese derecho que tiene el ciudadano para, pues, cumpliendo algunos requisitos, estar inscrito en el padrón eh, y presentarse el día de la votación, se denomina el derecho eh, activo, que consiste en pues la posibilidad de elegir. Y eso tiene sus procedimientos. Por ejemplo, alguien que hubiera perdido su carnet de identidad, que estuviera en el padrón, ¿cómo hace? No puede votar, pues si lo ha perdido 15 días antes del proceso electoral, tiene la posibilidad de conseguir un nuevo carnet en las instancias pertinentes y reponer su carnet haciendo el pago necesario, siguiendo los pasos necesarios. Pero si les hubiera perdido 24 horas antes, eh, existe también en la normativa disposiciones al respecto. No podrá votar, pero tendrá que presentarse en la mesa electoral. Si la normativa establece que puede haber un documento sustitutivo, que puede ser el documento del pasaporte, porque tiene fotografía y ahí está el carnet,
eh, y eso está en la reglamentación para votar como permitido, y también eso está dentro de la pedagogía electoral, porque puede ser que la normativa exista, pero también puede existir desconocimiento de los jurados electorales, de los ciudadanos respecto a cuáles son sus derechos. Por ahí el ciudadano alega de que es perfectamente legal el tema del pasaporte, pero los jurados electorales, el notario, el juez electoral, podrían haber omitido. Puede darse el caso de que los jurados han sido adecuadamente capacitados, pero ese día, como ustedes saben, puede ser que no se presenten tres, cuatro jurados, y ahí la necesidad de sustituirlos. Y los nuevos jurados pues tienen que aprender en 10 minutos lo que a otras personas les ha llevado un proceso largo de capacitación. Eh, lo que importante es sustituir los jurados para que 250 personas puedan votar ese día en esa mesa electoral. Y lo importante es que sepan los procedimientos básicos, donde está el índice o el listado de electores, hacer la entrega del material electoral. Y por ahí se les ha pasado la normativa de sí, cuando un ciudadano hubiera perdido el carnet, ¿qué se hace? Entonces, lo primero que se hace es recurrir al juez electoral, si estuviera cerca, o al notario electoral, o a una autoridad electoral, o a la normativa que pudiera estar también como parte del material electoral. Hemos revisado hasta este momento el derecho activo, pero también la justicia electoral que imparte el Tribunal Supremo Electoral tiene que ver con el derecho pasivo, es decir, la posibilidad de ser candidato, de recibir votos, ¿no? Por eso es pasivo, hay una especie de inversión de conceptos. Lo activo es votar y lo pasivo es recibir la votación. Los candidatos, los partidos políticos tienen derechos. Hay una normativa especial que es la ley de organizaciones políticas, la ley de agrupaciones, pueblos indígenas y organizaciones ciudadanas. Entonces, los candidatos tienen derechos, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral debe inscribirlos y debe garantizar que todas las personas que cumplan una serie de requisitos puedan perfectamente competir en el proceso electoral, porque estamos hablando del futuro presidente, vicepresidente, senador o diputado, que va a constituir uno de los órganos más importantes de la estructura de organización del poder político en Bolivia. Y hay toda una área del derecho que son los procedimientos contenciosos para, para recurrir las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo Electoral que limiten derechos o que posterguen el cumplimiento de esos derechos o los inhiban. Entonces, es uno de los aspectos más complejos. No solamente es garantizar que los ciudadanos puedan votar, sino también el derecho de los candidatos. Y el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer es la garantía del cumplimiento de todo aquello, ¿sí? Del cumplimiento de los derechos también de los candidatos, que es una parte importantísima. Finalmente decíamos que es en el marco de las normas la consolidación de los resultados electorales, la proclamación de los ganadores. Es el Tribunal Supremo Electoral que determina quién ha ganado, con cuánto ha ganado, porque el Tribunal Supremo Electoral consolida la información que viene de los tribunales departamentales. Se vota en los 9 departamentos, se vota en 63 circunscripciones uninominales,
pero esas circunscripciones uninominales están ubicadas en Pando, en Tarija, en Santa Cruz, en Oruro, y toda esa información va primero al tribunal departamental. El tribunal departamental consolida los resultados departamentales, no proclama los resultados, puede hacer un informe, puede decir quién ha obtenido el primer, segundo, tercer lugar. De ahí se puede decir cuáles son los resultados en la circunscripción, y ahí uno fácilmente puede inferir los medios de comunicación, quién es el diputado electo, pero la voz autorizada es el tribunal departamental, que consolida los resultados, que confirma los resultados de los tribunales departamentales y es el que proclama los resultados, dice en tal circunscripción ganó con tanto, etcétera. ¿Para qué? Para que los partidos políticos tengan todavía la oportunidad de recurrir las decisiones del Tribunal Departamental o la proclamación de los resultados en el Tribunal Supremo Electoral. Hay unos plazos, pero le daría la oportunidad al partido político de recurrir el hecho de que, digamos que en una mesa se han dado algunos incidentes que exigen que la votación en esa mesa tenga que repetirse. Y pues hay unos plazos, hay unos procedimientos, pero no se podría proclamar quién es el ganador si falta un par de mesas, varias mesas. De repente por cuestiones climatológicas, por problemas de la pandemia, son muchas mesas. Entonces, con los resultados parciales no se podría definir un ganador, ¿no? Finalmente, el tema de la rendición de cuentas. Quiero que ahora vean estas láminas. Esa línea central es una línea del tiempo. Hay estos elementos sobre esa línea del tiempo. Lo que quisiera que gráficamente puedan ver son las etapas del proceso electoral. Lo primero es la convocatoria. Quien convoca es el gobierno y el Estado en el marco de la Constitución y las leyes. No también daría la impresión de que es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral lo que hace es la proclamación de la convocatoria, define detalles, define el cronograma electoral, define inclusive el día de la votación, pero la convocatoria de elecciones está de acuerdo a un cronograma electoral, lo hace el órgano legislativo o el ejecutivo. El ejecutivo puede decir, en el marco del cumplimiento de la Constitución y las leyes, se convoca elecciones y que decida el Tribunal Electoral cuál es la fecha más apropiada. Si es que la Asamblea Legislativa por algún motivo no puede proclamar, no quiere proclamar, hay esa posibilidad de que el Ejecutivo haga la convocatoria de elecciones o sea la Asamblea y el Ejecutivo no quiera. Fíjense que hace poco estábamos en esa situación. La Asamblea Legislativa pues aprobó una norma diciendo que era el 6 de septiembre. La presidenta Yanine Áñez bloqueó la aprobación, la promulgación de esa norma y finalmente terminó por aprobar el día 6 de septiembre. Pero a pesar de que tenemos una ley que fija el 6 de septiembre, han empezado a existir voces desde el Ejecutivo en la sociedad y en algunos partidos políticos, están exigiendo pues el pronunciamiento de una comisión técnica o médico de alto nivel que corrobore, de acuerdo a la información de la evolución de la pandemia, corrobore, confirme la realización de las elecciones del 6 de septiembre. Esa comisión no tiene una decisión que deba ser acatada, no hay esa comisión prevista en la ley, es un mecanismo eventual de reserva, de protección de la vida y de la salud. Entonces, pero el sentido común,
hay otra disposición en la Constitución que la prioridad del Estado es la seguridad, la salud de los bolivianos. Entonces, en función de aquello, tanto el Ejecutivo podría pedir aquello y, por supuesto, la ciudadanía estaría perfectamente de acuerdo en que una comisión de altísimo nivel pues determine si es prudente realizar elecciones el 6 de septiembre o como ya hay algunas voces que están sugiriendo postergar un mesecito más, ¿no? Por ahí las elecciones se realizan en el mes de octubre. Una de las cosas que desde ahora hay que ver es que hay una normativa que establece un plazo máximo de 60 días, pero de acuerdo a las circunstancias del país, la segunda vuelta, si es que se viera la necesidad del país de ir a una segunda vuelta, pues serían 45 días. Volvamos a estas etapas del proceso electoral. Estamos viendo la primera fase, que es la de convocatoria, convoca el gobierno, convoca el Estado, a través de las instancias pertinentes, la asamblea, el tribunal. Y hay una primerísima etapa que es todo el proceso de planificación que, fíjense, comienza también, inmediatamente se ha producido la convocatoria y esta planificación y ejecución, más que decisión, pero bueno, la ejecución significa el poner en práctica una decisión previamente tomada, dura casi desde el momento de la convocatoria hasta el día de las elecciones. Y ya llega un momento, 48, 72 horas antes, en que ya solo corren plazos porque todo está dispuesto para que los ciudadanos puedan asistir a las mesas de votación. Con suficiente anticipación se han impreso las papeletas, se han impreso los maletines electorales, donde está todo el material electoral, las casetas móviles para la votación, que son una especie de pequeños recintos para guardar, preservar la secretitud del voto. Entonces, todo ese material ya está dispuesto, están los jurados, está el sistema informático, eh, están los recintos, está la policía. Imagínense la cantidad de personas y recursos que hay que movilizar para promover la participación de 7,5 millones de electores. Y todavía está en entredicho, porque no hay nada definido todavía para el voto de los bolivianos en el exterior. Por supuesto que los bolivianos en el exterior, cuando se enteren de que hay dificultades y que podrían quedarse sin votar, van a pegar el grito al cielo porque se estaría violando un derecho. Pero no es una responsabilidad ni de los políticos ni del Estado boliviano, sino que hay legislación y hay ciertas características de la evolución de la pandemia en muchos países que esos países no están dispuestos a, eh, digamos, mover la policía, prestar recintos para que exista la participación de extranjeros en su territorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, bolivianos en la Argentina. O dependerá también de la buena voluntad de los gobiernos. Quién sabe, algunos gobiernos dirán, bueno, no, sí, nosotros les vamos a dar todo el apoyo, les vamos a poner transporte, pues un sistema de salud, policía, en fin, por ahí hay algunos países, pero habrá que ver si cuáles son estos países, ¿no? Y finalmente, en este diagrama, en este gráfico que ustedes están viendo, hay una tercera etapa que está señalada con el número 3, que son las campañas. El Tribunal Supremo Electoral también emite regulaciones respecto a las campañas. Y el Tribunal Supremo Electoral también se convierte en una instancia de que promueve el cumplimiento de derechos. Los partidos políticos tienen derecho a hacer campaña,
pero de acuerdo o en el marco de una regulación específica. ¿Desde cuándo lo pueden hacer? ¿Hasta cuándo lo pueden hacer? La campaña que saquen si viola normas, si viola valores reconocidos y además estipulados en la ley, por ejemplo, promueve la violencia, inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral puede mandar a suspender pues aquella propaganda. O si se realiza una encuesta o se publicita una encuesta y la encuesta de pronto da unos resultados absolutamente mmm, sorpresivos, digamos, que podría decir que un partido político tiene de pronto el 55% de la intención de voto y todas las demás encuestas, las tendencias han ido mostrando que ninguno podía superar la barrera del 35% y de pronto este dice que tiene 55%, pues el Tribunal Supremo Electoral eh, puede pedir información, puede fiscalizar a la empresa, al partido político, emitir sanciones si es que no se han cumplido determinados procedimientos técnicos, entre los cuales lo primero es si la empresa que ha publicitado tiene experiencia, si está inscrito, si está reconocido, porque en la legislación la publicación de encuestas tienen el efecto, y el Tribunal Supremo Electoral lo sabe, pueden influir en el comportamiento electoral. Por lo tanto, tienen que ser responsables respecto de esa información, tienen un enorme poder, pero no definen los resultados electorales. Son muchos factores que intervienen en las campañas. Las encuestas pueden mover, ¿no? Se cuenta que en las elecciones del año 2005, una declaración del embajador norteamericano en Bolivia, eh, que, era, que pidió que no se votara a favor de Evo Morales porque él tenía supuestos vínculos con el narcotráfico, pues eso irritó a una parte del electorado y como una especie de reacción contra lo que consideraron una intromisión en los asuntos internos del embajador norteamericano, pues habría generado una reacción política en sentido contrario. O sea, ahora vamos a votar por quien nos da la gana, y eso habría significado pues que Evo Morales, que estaba en tercer lugar en las elecciones del 2002 o del 2005, pues subiera rápidamente en la preferencia electoral. Era para las elecciones del 2002. Y se produjera un cambio en pues las tendencias del voto. Evo Morales tenía una intención de voto, pero no tanta como produjo esta declaración desafortunada de una autoridad extranjera en el país, de un embajador. Entonces, fíjense que estas son tres grandes etapas del proceso electoral. El órgano electoral está en absolutamente todo. Forma parte del gobierno del Estado, eh, forma parte de la convocatoria, está en la planificación, está en la ejecución, no de las campañas, sino en la ejecución de toda la logística, de la organización, la gestión del proceso electoral. Las campañas le corresponden a los partidos políticos, pero el Tribunal Electoral regula, controla hasta el día de las elecciones. Y este día D puede que la controversia política se resuelva ese día. Aprovecho la oportunidad para recordarles que en el sistema electoral boliviano por primera vez utilizaríamos la segunda vuelta electoral. Por ahí no hay necesidad, por ahí sí. Por lo tanto, ese día D habría un D2, un segundo día de la votación 45 días más tarde. Eh, Allí ustedes pueden ver el calendario electoral. Este calendario electoral ha comenzado, este es el último,
el viernes 26 de junio, ¿no? Hace pues un par de días, ¿no? Y esta actividad, que es la difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral, solo es posible hasta el 30 de agosto. Agosto, septiembre, 6 días antes del día de la elección. Si hubiera una postergación de las elecciones en el para el mes de octubre, pues la difusión y publicación de estudios de opinión en materia electoral tendría también que prorrogarse, si son 30 días, de repente unos 25, 30 días también, porque es un derecho de los ciudadanos, de las organizaciones políticas, conocer información y al mismo tiempo elaborar encuestas para tomar decisiones. Este calendario comienza con la actividad número 39 es un documento larguísimo, ¿no? De varias páginas, pero este es el calendario que hay que hacerle un adecuado seguimiento. Ahí está que la segunda actividad es la sustitución de las candidaturas. El cuarto es la presentación de fotografías de los candidatos habilitados, la difusión de propaganda electoral en actos públicos, recién a partir del 24 de julio. Una cosa es realizar difusión y otra cosa el 24 de julio recién la radio, la televisión puede no son actos públicos de campaña. Todavía hay una fecha posterior en el que se puede poner publicidad pagada y recién se puede hacer la solicitud del voto. Pero ustedes pueden observar, este es el calendario electoral, este calendario ya ha sido recientemente aprobado y esta es en esa línea del tiempo, lo que nos va a ir diciendo las actividades que eventualmente hay que supervisar, controlar que se cumplan. Desde el punto de vista de los partidos políticos, quien hace ese seguimiento es el jefe de campaña, el gerente de campaña, ¿no? Porque si no se cumple un determinado plazo, viene la sanción. No has podido presentar la fotografía, te quedaste sin fotografía y no, después no puedes hacer ningún reclamo porque el cronograma te dice hasta qué fecha el límite hay que presentar las fotografías. Estoy hablando de un detalle. Y así sucesivamente hay una cantidad enorme. Hasta tal día funcionará el padrón, la apertura de nuevas inscripciones en el padrón. El padrón se cierra a tal fecha. Un ciudadano que quiera inscribirse porque estaba enfermito, porque viajó, el tribunal le dirá, lo sentimos muchísimo, pero el padrón ha cerrado sus actividades, pero es que me acabo de mudar, lo siento, debería haber cumplido en los plazos previstos y ahora tendrá que ir a votar a el recinto electoral que le estaba asignado, pero me queda muy lejos, perderá nomás su derecho a votar y más bien haga conocer ese impedimento para que no tenga una multa en lo posterior. ¿No? Aquí están las normativas actualmente en vigencia en Bolivia. Está la ley número 018 que norma el ejercicio de la función electoral, las competencias, obligaciones, atribuciones y responsabilidades del órgano electoral plurinacional. También van a estar la prestación de servicios a través del CERESI o del CIFDE, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, que es la encargada de dar información, promover procesos de pedagogía, de capacitación, y la unidad técnica de fiscalización, que es la encargada de eh, pues eh, ejercer una adecuada vigilancia sobre distintos aspectos del proceso electoral. Para el propio órgano electoral, la rendición de cuentas y el cumplimiento de normas y disposiciones por parte de los jurados, notarios, jueces, etcétera, ¿no? Sobre todo en la cuestión financiera, rendición de cuentas de los partidos políticos, ¿no?
acerca de, por ejemplo, lo veremos mucho más adelante en otra sesión, de dónde han obtenido dinero, en qué han gastado los partidos políticos. La segunda normativa es la ley 026 o la ley 26, que regula el régimen electoral, que establece la forma en que los ciudadanos pueden participar, habla de lo que es la democracia representativa, los tres grandes aspectos de la democracia en Bolivia: la comunitaria, la representativa, ¿no? La directa y participativa, la posibilidad de elegir directamente a sus autoridades, en el caso de los pueblos indígenas originarios campesinos, o otros recursos de la democracia directa como son eh, el referéndum, la asamblea, ¿no? Incluso el propio cabildo, ¿no? Otra ley importante es la ley del régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones. Ocurre que, ustedes saben muy bien que se han anulado las elecciones de octubre y que ha sido necesario convocar a nuevas elecciones. Se han omitido algunos procedimientos, como por ejemplo las elecciones primarias. Se ha reconfigurado el órgano electoral. Entonces, se han hecho nuevas designaciones, tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en el Tribunal Departamental. Todo esto para garantizar la realización de elecciones. Esta es una ley del año 2019, pero estaba orientada, y hay todavía unas leyes que modifican, porque producto de la pandemia han tenido también que modificarse el cronograma electoral y también las fechas, ¿no? Por eso la normativa. Ahí tenemos otra normativa que está vigente, la 1096, que es la ley que va a regular la organización, funcionamiento de la democracia interna de las organizaciones políticas, es decir, los partidos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas, en las garantías que da el Estado para que puedan participar en la construcción de la representación política, para que pueda materializarse lo que se denomina la democracia intercultural, es decir, una especie de democracia liberal, urbana, occidental, junto con lo que puede ser considerado la democracia ancestral, comunitaria, indígena, etcétera, ¿no? Que son absolutamente complementarias, ¿no? Y esto se refleja en la elección, por ejemplo, de 7 escaños especiales indígenas en 7 circunscripciones departamentales, que también tiene sus límites y sus peculiaridades, pero se elige representación étnica. Y eso también está, eso significa que existe una complementariedad, existe una adecuada articulación entre lo que es los diputados no especiales, los diputados regulares, se puede decir, y los diputados especiales indígenas, ¿no? Y todo esto hace a la democracia intercultural. Luego tenemos la ley de distribución de escaños entre departamentos, que pues establece el número de escaños que los ciudadanos pueden elegir y la forma en que se van a elegir, aunque esto también viene determinado por la ley electoral, ¿no? Y lo que esta ley 421 hace explicitar. Hay un debate en sentido de que hay circunscripciones urbanas y rurales. Enfáticamente lo hemos dicho en una anterior oportunidad, hoy lo reiteramos: no existe en la normativa ninguna disposición, ni crea circunscripciones urbanas ni crea circunscripciones rurales. Es una interpretación que están haciendo pues algunas personas. Solamente existe la denominación de, digamos, rural como una denominación en la cartografía electoral, en los mapitas, pero no existe. ¿Y cómo se diseñan y definen las circunscripciones?
de acuerdo a otro tipo de criterios, principalmente el poblacional, luego la afinidad territorial, es decir, que por lo menos haya un camino pues que vincule a toda la circunscripción, y el hecho de que esté fuera del predio urbano es un criterio más bien periodístico, político, pero no existe en la normativa ninguna definición de circunscripciones urbanas o rurales. La ley 1983 de partidos políticos, ¿no? Eh, que establece mecanismos de fusión, alianzas, la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, eh, las dos leyes importantísimas contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Ustedes saben que las mujeres que toman la decisión de ingresar en la política son también víctimas de la mayor violencia contra ellas, es decir, los esposos, los hermanos, los padres, eh, que por algún motivo se sienten autorizados o violentados y luego pues ejercen violencia sobre la mujer. Existe una ley que trata de evitar aquello, ¿no? Bolivia sigue teniendo altísimos niveles de feminicidios, de violencia contra la mujer, asesinato por misoginia, por odio a la mujer, por distintos motivos, causas, ninguna de ellas justificable, solamente describe la situación. Y bueno, existe una normativa que también el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral, tiene la obligación de promover, de recordar a través de la pedagogía para evitar la muerte y la violencia contra las mujeres, ¿no? Ahí está la ley integral para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Es una ley del año 2013, ¿no? La ley 348. Hay una serie de reglamentos que son pues regulaciones que las leyes tratan de eh, esclarecerlas, una normativa que permita el cumplimiento de aquello, que le da ciertas atribuciones a algunos funcionarios del Estado, precisamente para servir al ciudadano en el momento de votar. Tenemos el reglamento de contrataciones para las elecciones generales del 2020, contratar las imprentas, contratar la compra de insumos, contratar personal, en fin. Luego tenemos un reglamento de elaboración de difusión de opinión en materia electoral. No cualquiera puede hacer encuestas, hay plazos y todo esto está adecuadamente regulado. Luego tenemos el reglamento de inscripción y registro de candidaturas, que ya está señalado en el cronograma, pero también pues, es importante la precisión y que esto tenga un reglamento al cual la existencia de las normas escritas y conocidas con anterioridad es una de las reglas de la democracia que permite inhibe más bien la subjetividad, inhibe la arbitrariedad, la discrecionalidad de las autoridades o de los ciudadanos, ¿no? En cambio, cuando hay un reglamento, hay que ajustarse al reglamento, ¿no? Hay un reglamento de propaganda y campañas electorales, un reglamento de registro de alianzas, y el más importante de todos es este reglamento de elecciones generales. En ese reglamento de elecciones, lo que pueden ustedes encontrar y lo que contiene esa normativa es, por ejemplo, cuál es la estructura jerárquica que va a funcionar durante el proceso electoral. Se les reconoce la autoridad jerárquica superior al Tribunal Supremo Electoral, luego de él vienen los tribunales departamentales electorales, los jueces, los jurados de mesa, los notarios electorales. Los notarios hacen una
tarea de complementación, de apoyo, pero esa es la estructura. El día de la elección, las autoridades más importantes van a ser los jurados de las mesas electorales, ¿no? Y esta norma que veíamos, que este reglamento general de las elecciones del año 2020, pues establecen cómo se convoca, por ejemplo, a los jueces electorales. Se les otorga atribuciones, competencias y lo mismo a los jurados, cuál es el procedimiento de selección. Ustedes saben que es un procedimiento, eh, para el caso de los jurados, jueces, pues se le pide al órgano al órgano judicial que le pase una lista de jueces, eh, además en las regiones que tengan tiempo y competencias para poder ser jueces electorales, ¿no? Y también están los mecanismos de selección, capacitación, notificación, presentación de excusas de los jurados de mesa y también los mecanismos de sustitución de los jurados de mesa y las notificaciones por incumplimiento de deberes, sobre todo en los notarios electorales o los jurados electorales. Los jurados electorales tienen unas tareas que no son muy complejas, pero que requieren un proceso de capacitación. Cómo llenar el acta electoral, cómo suministrar el material electoral, cómo las actividades luego del escrutinio, cómo devolver el material, la custodia del material, la devolución del material, de los jurados de las mesas electorales a los notarios, etcétera, etcétera, cumpliendo todas las formalidades. Este reglamento también consigna lo que es las características de la papeleta de sufragio, las características de la jornada electoral, y un detalle importante es que si hasta las 9 de la mañana no hay 3 jurados, el notario tendrá que nombrar jurados de excepción y tendrá que capacitarlos rápidamente, porque lo importante es que esa mesa comience a funcionar, ¿no? Luego tiene que haber un procedimiento de apertura de la mesa, es el momento del cumplimiento efectivo de los derechos ciudadanos, los procedimientos de votación, el conteo de votos, que puede ser un acto, que es de hecho un acto público, pero claro, también habrá que cumplir algún protocolo de bioseguridad. De repente podrán estar solamente los jurados o algunos ciudadanos, tendrá que ser en recintos abiertos, en fin, van a haber complicaciones y ojalá que pues estas se subsanen siempre en el marco de lo que disponen los reglamentos. El llenado del acta, las apelaciones y observaciones que los delegados de los partidos políticos pueden hacer en el acta electoral en el momento del llenado del acta o en el momento del escrutinio. Lo que se refrenda por los jurados, por el presidente de mesa, y lo que mencionaba, las actividades posteriores a lo que es el escrutinio y la jornada electoral. Finalmente, hay algunos conceptos clave que lo diré, haré un recuento relativamente rápido que tiene que ver con la distribución de escaños. Esta distribución de escaños por departamentos se fijan por ley, o sea, no es una atribución y no es un capricho del órgano electoral ni de ningún partido político. Eso está perfectamente regulado. Y para cambiar, digamos, un escaño de La Paz para dárselo a Santa Cruz, digamos el ejemplo, un solo escaño,
hace falta un estudio técnico que lleva mucho tiempo, porque ese estudio técnico depende de la realización de un nuevo censo. El censo tiene que además ser oficialmente reconocido y habrá que ver cuál es la movilidad de la población en el territorio, y habrá que ver si se justifica la transferencia de un escaño hacia Santa Cruz, y habrá que ver a quién se le disminuye. ¿Por qué? Porque recuerden que los 130 diputados es un número fijo y lo que vamos a elegir son 130 diputados, no 135 ni 127, 130. Hemos hablado algo de las campañas electorales, pero también tienen una norma específica y es una actividad propia de los partidos. Las campañas pueden comenzar mucho tiempo antes, su derecho a la investigación, a la planificación, etcétera, pero a la difusión de la información, las campañas son actividades que las realizan los partidos y es el tribunal en el marco de la ley que vigila, coordina, también restringe y limita, ¿no? Un detalle importante dentro de la normativa es que se está hablando mucho de la necesidad de hacer reformas estructurales. Reformar, por ejemplo, la distribución de escaños entre departamentos o incrementar el número de escaños de 130, digamos, a 145. Entonces, eso va a significar cambios importantes en el presupuesto, en la misma estructura de organización física de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Hay unos edificios que se vienen construyendo, incluso la distribución de los espacios entre partidos políticos, es decir, hay que contemplar muchos aspectos, ¿no? Y una reforma constitucional también es algo que hay que planificar, qué se va a modificar. Fíjense que la reforma de la Constitución es algo que se vino discutiendo durante aproximadamente hasta el momento de su realización, yo diría que entre unos 15 a 20 años. La primera vez que se habló de la necesidad de una reforma a la Constitución vino aproximadamente en 1989. La primera reforma se hizo en el 94. Luego esas reformas fueron insuficientes. Vino la segunda reforma en el año 2004 y finalmente una tercera reforma general el 2009. Entonces, Bolivia ha vivido un proceso muy prolongado de reformas estructurales que culminaron en la nueva Constitución. Y hoy día hay gente que ya está queriendo modificar la Constitución. De hecho, Evo Morales intentó modificar un artículo de la Constitución, y toda esta debacle política que ha vivido Evo Morales y el movimiento al socialismo se debe en buena medida a la realización del referéndum del año 2006 y a la negación de los resultados de ese referéndum. Ese referéndum negó la posibilidad de que Evo Morales sea candidato y Evo Morales, pues apelando a la ley y a las instituciones, buscó su habilitación. Hay también algunos conceptos clave importantes que tienen que ver con los tipos de Estado, pero antes de pasar a eso me gustaría que puedan ver esta, eh, este gráfico donde también en una línea del tiempo, eh, por favor, solamente desde el año de 1978, ver hacia adelante, ahí están las fechas en que se han realizado elecciones en el país, la próxima elección que vamos a vivir en el año 2020, pero fíjense que en la historia hace aproximadamente 20 años atrás, hicimos elecciones, 3 elecciones cada año, el 78, el 79 y el 80.
y hoy parece que estamos reproduciendo esa parte de nuestra historia. ¿No? En medio de eso, fíjense que las reformas que impactaron en la ley electoral y en el sistema electoral y en el órgano electoral fueron la reforma constitucional del año 94. Es decir, que las elecciones de 1997 se realizaron luego de una reforma a la Constitución, reforma parcial, unas leyes, y por ejemplo, a partir de esas leyes, recién se comienzan a utilizar circunscripciones uninominales. Y a partir del 97, 2002, 2005, 9, 14, 19, 20 son pues 7 procesos electorales en los cuales venimos utilizando procedimientos matemáticos para asignación de escaños de la serie de números divisores o el método DOM y circunscripciones uninominales, por ejemplo. Y recién desde el año 2009 utilizamos circunscripciones especiales indígenas o hay una representación especial indígena y también el voto de los bolivianos en el exterior, ¿no? Se complementa esto, esta distribución por departamento de los escaños. Esto es lo que hoy está vigente. Cualquier departamento que ustedes vean, ahí Pando tiene 5 en total, tiene 2 uninominales, 2 plurinominales y un especial. La Paz tiene 14 uninominales, 14 plurinominales y tiene 29 en total, contando también la circunscripción especial indígena. Esa distribución total por departamentos de los escaños, para poder modificarla se necesita una ley, se necesita la realización del censo, y el último censo realizado en el país es el año 2012 y pues hay que utilizar ese censo, es decir, no se puede modificar los límites de las circunscripciones si no es mediante una ley. El órgano electoral puede hacer digamos, un estudio para la modificación, alguna provincia, una población, mover un poco los límites de la circunscripción, pero eso en la actualidad no constituye una prioridad. La prioridad es la salud, que los ciudadanos puedan votar, que el hecho de votar no significa un riesgo para su salud, ¿no? Volvemos a esto de algunos conceptos clave que tienen que ver con las formas de gobierno. Nuestro sistema es una forma de gobierno de carácter presidencial, un presidencialismo rígido, pero tiene que ver con la normativa, con la constitución y con el proceso electoral que vamos a vivir. Este hecho, que no es menor, en el mismo día, el ciudadano tiene 2 votos, todos los ciudadanos, y votan 2 veces. Votan en la papeleta, en el campo superior, para elegir presidentes, senadores y diputados plurinominales, y el segundo voto es solo para elegir diputados uninominales, uno, o en su defecto en las circunscripciones especiales indígenas, y quienes se reconozcan a sí mismos como indígenas, pues va a votar por un candidato indígena, pero no va a votar 3 veces, todos vamos a votar 2 veces. Si no te gusta ningún partido político o al ciudadano no le gusta, pues podrá votar en ambos lados, anular, dejar en blanco, cruzar el voto. No estás obligado a votar 2 veces, pero si votas 2 veces en el campo superior, pues se anula el voto. Si votas 2 veces en el campo inferior, se anula la parte inferior. Pero esto es un detalle, pero si no has emitido tu voto en la parte superior y se te ha anulado el campo inferior, eso no quiere decir que anules también el campo superior. Si votas correctamente arriba y anulas abajo, pues se consigna el voto válido
solo para presidente en el campo superior. Esto tiene que ver con la forma de gobierno, ¿no? El ciudadano en un sistema de carácter presidencialista vota por dos veces por dos órganos, ¿no? Pero en el mismo día, en la misma papeleta. Y esto es una peculiaridad con otros sistemas de gobierno, por ejemplo, parlamentarios, básicamente europeos, o como veíamos en una anterior oportunidad, eh, hay diferencias con el sistema político, por ejemplo, norteamericano. Una de las cosas, y con esto terminamos, por favor, es el control social y la observación electoral, porque democracia, elecciones, participación ciudadana es prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora, con el eh, componente de que hemos subrayado lo que es la legislación, los objetivos, las funciones, las características, y he dejado para el final el tema del control social y la observación electoral. El control social es también un derecho de la sociedad respecto del gobierno y del Estado. Es una expresión de ponerle límites al poder y los ciudadanos tienen derecho a organizarse para el cumplimiento de las leyes, ¿no? Para fiscalizar la transparencia, el cumplimiento de lo que señala la normativa. En otros países el control del Estado tiene que ver con instituciones especialmente diseñadas para aquello, por ejemplo, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda para ver el gasto, o pues la Asamblea Legislativa, pero muy recientemente, 10, 20 años atrás, se ha introducido esto del control social, es decir, que el ciudadano se organiza para fiscalizar las instituciones, las entidades del Estado, para introducir transparencia, para vigilar el proceso electoral, por ejemplo. ¿No? Hay varias formas, hay una ley específica para el control social que pueden ejercer este derecho en diferentes entidades. El único problema es que no es rentado, entonces nadie quiere hacer un trabajo, ¿no? Que no tenga algún tipo de reconocimiento, ¿no? Y este tema es complicado. La observación electoral, por ejemplo, cae también dentro de esos límites. La observación electoral no es una actividad rentada, pero hay instituciones que promueven la observación electoral para beneficio del proceso electoral, de la sociedad, del elector, de la transparencia de la ciudadanía. En ese sentido, también la regulación, existe una regulación, un reglamento, y esto tiene que ver con un concepto nuevo que es la integridad electoral. Es decir, que no es suficiente que exista una ley, que el Estado convoque a las elecciones, que el ciudadano participe, sino hoy es una nueva generación de derechos que se llaman de la integralidad del proceso electoral, que tiene que haber un adecuado equilibrio entre pues las normas que promueven la participación, los límites al poder y la garantía de derechos de tercera generación, que se promueva la transparencia, la salud, que se garantice los derechos de la ciudadanía en las mejores condiciones posibles, que no haya manipulación del proceso electoral en ninguno de sus formas y de sus aspectos, que por ejemplo no se haga abuso de la propaganda electoral, que no se haga uso y abuso de los recursos del Estado, que las autoridades constituidas no hagan uso y abuso de la autoridad que se les ha conferido, que los jueces electorales, que los notarios, que los jurados estén ahí para servir al ciudadano, para servir al proceso, y que no signifique pues un motivo de
actitudes despóticas, autoritarismo, ¿no? En la mesa, el día de la elección, el uso de los recursos del Estado, que por ejemplo, si hay un estipendio que se le va a dar al jurado electoral, el juez electoral no se vaya a quedar con una parte de aquello, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Y la integralidad del proceso contempla la observación electoral de organismos nativos, de ciudadanos, organizaciones dentro del país y también de misiones de observación externa, organismos especializados en la supervisión de procesos electorales, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, que invitan, que promueven con sus propios recursos, porque es parte de la cooperación, e incluso Naciones Unidas, que dispone de un presupuesto, por ejemplo, para la pandemia, pues Naciones Unidas puede disponer de dinero, de recursos, de donación a Bolivia, pero también esos recursos podrían estar orientados al proceso electoral en términos de suministros para garantizar una adecuada higiene, salubridad, bioseguridad en el proceso de votación. Y la observación electoral también tiene un reglamento que dice lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer, qué misiones pueden venir a observar. Hay organismos que antes venían con mucha frecuencia, que hoy seguramente, porque ha cambiado el régimen, como por ejemplo la UNASUR, que es un organismo internacional que está muy debilitado en la actualidad, que seguramente tendrá dificultades para mandar observadores, o algunos vendrán, ¿no? Y otro tipo de organizaciones que generalmente han cooperado en el tiempo, pero con sus propios recursos. Como ustedes pueden observar, el tema de la legislación es importante porque no solamente le fija objetivos, sino establece las atribuciones y de alguna manera define las características del proceso electoral, pero fundamentalmente de dos aspectos. Uno, que es que la legislación lo que hace es promover el ejercicio de los derechos ciudadanos. Finalmente, el ciudadano, el elector, es el objeto y el objetivo de la normativa, no para ponerle restricciones, no para sancionarlo, sino para garantizar que pueda ir a votar, que pueda ir a elegir gobierno, porque es un derecho y es una responsabilidad. Las instituciones de la democracia, las autoridades dentro de una democracia se legitiman por la participación ciudadana. Y el otro componente importantísimo de las características de la normativa electoral va a ser no solamente la garantía de los derechos, sino que al mismo tiempo ponga límites a los abusos en los cuales puedan caer las autoridades, por ejemplo, que desconozcan los resultados electorales, ¿no? La democracia tiene que ser lo suficientemente fuerte, la normativa es que este proceso de participación ciudadana, los resultados electorales sean respetados por todos los bolivianos. Y para que sean respetados, por ejemplo, las misiones de observación electoral o el cumplimiento de la ley o el hecho de que no haya violencia en un proceso electoral, va a darle este carácter de legitimidad, ¿no? Y fíjense que el gasto que se puede hacer, la inversión de recursos, tiempo, el esfuerzo que vamos a invertir todos los bolivianos en la realización de las elecciones del 6 de septiembre, pues tengan el fin deseado, que es la conformación de un nuevo gobierno.
No podemos darnos el lujo de despilfarrar como lo hemos hecho cerca de 500 millones de bolivianos, muchísimo más dinero, pero en los hechos 500 millones de bolivianos en dos procesos electorales. Uno, el referéndum del 21 de febrero del 2016, cuyos resultados fueron desconocidos por el expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, y las elecciones del 2019 que fueron anuladas. Y ese dinero pues se ha despilfarrado. Esta inversión que estamos haciendo todos ustedes, de invertir tiempo, energía, trabajo, dinero, tiempo, pues ojalá que tenga los resultados adecuados. Estos procesos de capacitación y lo que ustedes puedan hacer en función del logro de los objetivos, tienen la finalidad, tiene el objetivo de conservar el buen funcionamiento de la democracia como forma de vida que los bolivianos hemos elegido. Esta es una herencia, es un patrimonio de los bolivianos, una sociedad y un Estado que garantiza la participación ciudadana, pero que también es una forma de resolución de conflictos y garantiza la elección de autoridades a través del sufragio. Todos estos mecanismos se combinan o están diseñados, están estipulados en la normativa electoral de tal manera que van a permitir pues la realización de un adecuado proceso electoral y en última instancia el buen funcionamiento de la democracia. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Eh, con esto hemos terminado esta segunda sesión y nos veremos en una próxima oportunidad.